Formas de expresar un intervalo. Vamos a recordar un detalle. El intervalo generalmente está formado por dos números que se denominan extremos del intervalo. Lo dijimos anteriormente, y siempre el primero de ellos es el menor y el que se pone a la derecha es el mayor. Es decir, yo no puedo expresar el intervalo, por ejemplo, intervalo cerrado 5, 2. Esto sería un error matemático. Debemos poner primero el valor más pequeño. Se trataría del intervalo cerrado 2,5. Dicho esto, 6 ejemplos de intervalos. Vamos a ver de cuántas formas lo puedo expresar. Recta real. Me dan un trocito de esa recta, lo comprendido entre 3 y 5, y 3 punto relleno, 5 punto hueco. Conclusión: si entra el 3 ponemos corchete, coma, no entra el 5 ponemos con paréntesis. Se trata de un intervalo cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Es decir, si entra el 3 dentro del intervalo, no entra el 5. Pero fijaros en este detalle. Yo puedo expresar esto en lenguaje matemático de la siguiente forma. Estos números que están comprendidos entre 3 y 5, esos números simbolizados mediante X, todos ellos son mayores o iguales que el 3. Esos números son mayores y también pueden ser igual a 3 porque sí está el 3 en el intervalo. Y a la vez estos números, todos ellos son menores que el 5. Segunda forma de expresar un intervalo. Esa expresión matemática se corresponde a todos los números mayores o iguales que el 3 y a la vez menores que 5. Serían los comprendidos en esa parte rayada. Pasamos al siguiente, mismo razonamiento. Números comprendidos entre menos 2 y 4. Los dos están rellenos, sí entran. Lo expresaríamos con corchete de menos 2 hasta 4. Repito, primero el menor, luego el mayor. En lenguaje matemático, números, los simbolizo con X, mayores que menos 2 o iguales, y a la vez menores o iguales que el 4. Un detalle porque a lo mejor a alguno le está generando confusión. Mirad, este símbolo matemático en rigor no significa mayor igual ni menor igual. Depende del sentido en que se lea. Nosotros, cada uno de los numeritos de esa parte rayada, los hemos simbolizado con una X. Esos números, leyendo desde la posición de X, aquí pone: esos valores son mayores o iguales que menos 2 y menores o iguales que 4. Repito, símbolo matemático que leído en este sentido significa mayor o igual, leído en este significa menor o igual. Pasamos al siguiente. No entran los extremos punto hueco, lo expresamos con paréntesis, y de menos 1 a 3. Intervalo abierto de menos 1 a 3. En lenguaje matemático, esos números están por la derecha del menos 1, mayores que el menos 1, no pueden ser iguales porque no entra, números mayores que menos 1 y a la vez menores que 3, números menores que el 3. Pasamos a la siguiente. Números comprendidos entre el 7 y el menos infinito. Pero recuerdo, primero se expresa el menor de menos infinito a 7. 7 punto relleno, corchete si entra, y atención, el infinito, bien sea más infinito o menos infinito, jamás puede entrar. Primero porque no es un número, y segundo porque jamás podría llegar al menos infinito. No lo puedo incluir. Paréntesis. Otra forma de expresión.
Todos estos números que están a la izquierda del 7, esos números x, van a ser menores o iguales que el 7. Otra forma de expresar ese intervalo. Pasamos al siguiente, mismo razonamiento. Números comprendidos entre el 5, que no entra, está hueco, y más infinito. Lo expresamos en forma de intervalo. Primero el 5, que es el menor, coma hacia más infinito. El 5 está hueco, no entra, lo ponemos abierto, y el infinito jamás puede entrar, lo ponemos abierto. Otra forma de expresión. Cualquiera de los números por la derecha del 5, esos números simbolizados con X son mayores que el 5. Y no ponemos el igual porque el 5 no entra. Pasamos al último caso y en el fondo toda la recta real sería un intervalo. Un intervalo un tanto extraño porque los extremos no son conocidos. Pero podríamos expresarlo de la siguiente forma. Todo lo comprendido entre menos infinito y más infinito. Siempre intervalo abierto, nunca pueden entrar los infinitos. Y otra forma de expresarlo, simplemente R conjunto de los números reales. Resumen al contenido de esta lámina, muy importante. Vais a ver más adelante los intervalos dentro del estudio de las inecuaciones en especial. El concepto es muy sencillo, damos el tema por concluido y en el próximo vídeo vamos a ver cómo se operan los intervalos. Ya os adelanto que los intervalos no se pueden sumar ni restar. Vamos a hacer dos operaciones especiales con los intervalos: la unión, simbolizada así, y la intersección, simbolizada de esta forma. Pasamos al próximo vídeo.